¿Qué cosas de las que tenemos a nuestro alrededor son sustancias iónicas o covalentes? Vamos a descubrirlo con el video del día de hoy. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias ya con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy te voy a mostrar con algunos ejemplos cuáles son algunas sustancias iónicas y covalentes que utilizamos en nuestra vida diaria. Esto para que terminemos de comprender cómo las podemos utilizar en nuestro día a día. Pero antes de dar inicio al video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bien, para comenzar con el video de hoy, te decía que vamos a hablar de cuáles son algunas sustancias iónicas y covalentes que nosotros podemos llegar a utilizar en la vida diaria. Creo que algo muy importante cuando se habla de este tema del enlace iónico y covalente es el entender cuándo lo podemos aplicar. Cuándo yo puedo ver una sustancia de las que yo uso en mi vida cotidiana y yo pueda saber a partir de su estructura química si tenemos enlaces iónicos o por el contrario tenemos enlaces covalentes. Recuerda que dependiendo del tipo de enlace que se forme, son las propiedades y características que suelen tener las sustancias. Vamos a revisar algunos entonces. Comencemos con algunas sencillas. Hablaríamos primero del cloruro de sodio, que ya sabemos que normalmente se le llama sal de mesa, que es la sal que utilizamos en la cocina. Sabemos que tiene una estructura química formada a partir de sodio y de cloro, es decir, un metal y un no metal. Por lo tanto, va a formar un compuesto iónico que, como puedes ver aquí, está formado por una red tridimensional que forma una especie de cubo donde los átomos de sodio y de cloro se empiezan a apilar uno sobre otro y crean esta estructura tridimensional. ¿Qué usos puede tener? Pues sabemos que lo más común es que se usa en la comida para condimentarla, para mejorar el sabor, y que generalmente es el uso más claro, creo yo, ¿verdad?, que le podemos dar. Hay gente que la utiliza como un remedio casero, se usa también para conservar los alimentos en muchos casos. En fin, la sal de mesa es una sustancia química muy común y muy utilizada hoy en día. Otra de las sustancias que vamos a ver es el agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Recuerda que como estos son no metales, tenemos un enlace covalente. Entonces la molécula de agua no forma una estructura tridimensional ni nada de eso, sino que forma solamente una molécula. ¿Y cuáles son los usos del agua? Bueno, sabemos que el cuerpo humano la necesita para funcionar y esto es porque estamos formados aproximadamente el 70% por agua. Nuestras células, el espacio intercelular, la sangre, la saliva, nuestras lágrimas, por ejemplo, todo eso tiene como ingrediente principal el agua y por eso es que es muy necesaria para el cuerpo humano. Sabemos que tiene otros usos también fuera de eso. La utilizamos para lavar, la utilizamos para preparar alimentos, para fabricar ropa, prácticamente para todo lo que se te ocurra se necesita el agua. Hasta para los procesos de fundición de metales y la minería, el agua es muy necesaria. En fin, el agua es una sustancia covalente que tiene también muchísimos usos, tanto dentro del cuerpo humano como fuera de este. Otra sustancia química es el carbonato de calcio, formado por calcio, carbono y oxígeno. En este caso tenemos una sustancia que es iónica, ya que calcio es un metal y carbono y oxígeno son no metales. Por lo tanto, vamos a tener una estructura también similar a redes tridimensionales acomodadas y en este caso el carbonato de calcio tiene también muchos usos. Se utiliza generalmente como pigmento, para blanquear la ropa, como ingrediente en algunas pinturas y todo esto que tenga que ver con el color blanco, porque es el color característico que tiene el carbonato de calcio. Entonces, todo lo que tenga que ver con blanquear o pintar de color blanco, pues va a estar presente el carbonato de calcio. La siguiente molécula es una covalente, es el dióxido de carbono,
o comúnmente llamado también CO2. Sabemos que esta es una sustancia de desecho y es covalente. Es una sustancia de desecho porque es lo que producimos los seres humanos y también todos los organismos que tienen una respiración aeróbica. Es decir, respiramos oxígeno y se expulsa dióxido de carbono como sustancia de desecho. También es una sustancia que podemos encontrar de manera muy común cuando hay un proceso de combustión, es decir, la quema de árboles o una fogata. El principal producto químico que se obtiene de la combustión va a ser el dióxido de carbono. Por lo tanto, se considera más bien una sustancia de desecho, pero que es muy común todavía en la vida cotidiana. Y recuerda que esta es una sustancia covalente. El siguiente par de compuestos es el primero, el fluoruro de sodio, que este está formado por un átomo de sodio y un átomo de flúor. Es una sustancia iónica, en este caso una muy sencilla, y su principal uso es como ingrediente principal en las pastas de dientes. Como tú y yo sabemos, el flúor es un elemento químico necesario para la higiene bucal, para cuidar nuestros dientes y la boca de que no haya ahí crecimiento de bacterias. Por lo tanto, es un ingrediente que se suele agregar a la pasta de dientes para que pueda llevar a cabo su función y se agrega comúnmente como fluoruro de sodio. Eso le da las características adecuadas para que pueda estar en el tubito de pasta dental y la podamos utilizar de manera pues normal o natural sin algún riesgo. La siguiente, que es una sustancia covalente, es el alcohol etílico o también llamado etanol. Fíjate ahí en su estructura química, está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos son elementos no metálicos, por lo tanto estamos hablando de una sustancia covalente. ¿Qué es lo que va a producir? Una molécula como resultado. En este caso, el alcohol etílico se suele utilizar como ingrediente en varias preparaciones. Puede estar en bebidas alcohólicas, en perfumes, en productos de combustión, en alcohol para encendedores y todo esto. El alcohol es una sustancia muy común y muy necesaria todavía hoy en día en diversas sustancias. Inclusive hasta en los enjuagues bucales podemos llegar a encontrar este tipo de sustancias químicas. La siguiente molécula es otra que es iónica y es el óxido de calcio. Es una sustancia similar al carbonato de calcio, pero en este caso está formada por un átomo de calcio y por uno de oxígeno. Es una estructura química un poco más sencilla y generalmente se utiliza para los talcos de los bebés, en polvitos para eliminar malos olores. También se suele utilizar en vidrios o en botellas para darles ese acabado un poquito brillante, ¿no? O lustroso. Es una sustancia también con diversos usos y que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Pasando a otra que es covalente, ahora estaríamos hablando de la cafeína, la cual es una molécula un poco más compleja, formada por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, siendo todos estos elementos no metálicos. Por lo tanto, es una sustancia covalente. Como tú y yo sabemos, es el ingrediente principal en el café y es el que le da esas características tan particulares de olor y de sabor, además de que le da esta propiedad de mantenernos despiertos o activos después de tomarlo. Sin la molécula de cafeína, el café pierde la mayoría de estas propiedades. Entonces, el uso más común pues lo podemos encontrar en el café y también es el ingrediente de varios medicamentos que tienen la función de mantenernos despiertos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en algunos medicamentos para la gripe o en algunas vitaminas. Finalmente te muestro otras dos sustancias de uso cotidiano, por decirlo así. La primera sería la glucosa, la cual es una sustancia covalente formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es una estructura un poco más compleja, tiene una gran cantidad de átomos y como sabemos, pues la glucosa es la fuente de energía principal para el cuerpo humano, por ejemplo, y también para el cuerpo de los seres vivos. La glucosa es fundamental para que el cuerpo pueda llevar a cabo su funcionamiento de manera normal, ¿no? Inclusive cuando no la tenemos,
nos sentimos mal y decimos que se nos bajó el azúcar, ¿verdad? Y que nos traigan un refresco. Bueno, es porque básicamente el cuerpo humano no tiene esa reserva de energía. Es algo así como lo que es la gasolina para los carros. Es necesaria para que pueda funcionar desde lo más básico. Entonces, nosotros, para que nuestros órganos y todo lo que tenemos en el cuerpo pueda funcionar, requiere de glucosa. Por eso es muy importante. Y finalmente tenemos una sustancia que es iónica y es el sulfato ferroso, formado por hierro, azufre y oxígeno. Ahora estamos hablando de una sustancia que es iónica, porque tenemos al hierro, que es un metal, y al azufre y al oxígeno, que son no metales. En este caso, el sulfato ferroso normalmente se utiliza como un suplemento alimenticio o como un medicamento. ¿Por qué? Porque nuestra sangre, uno de sus componentes principales es el hierro, el cual es fundamental para que la sangre pueda llevar a cabo el transporte de oxígeno hacia nuestras células. Nuestras células necesitan de oxígeno. ¿Y de dónde lo obtienen? Pues de la sangre. La sangre es la que se encarga de tomar el oxígeno y entregarlo. Pero para que pueda llevar a cabo esta función, necesita tener en su estructura química al hierro presente. Entonces, en el momento en que el hierro no está, va a empezar a haber problemas en la distribución del oxígeno hacia las células. Y es donde, por ejemplo, podemos ver enfermedades como la anemia, que es ocasionada debido a esta falta de hierro en nuestra sangre. Inclusive hay un tipo de anemia particular llamada anemia ferropénica que tiene que ver con la disminución de esta sustancia química. Entonces, por eso es que hay muchas personas que pueden llegar a necesitar tomar hierro de esta manera, para que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú usas alguna de estas sustancias? ¿Te habías dado cuenta que son sustancias iónicas o covalentes? ¿De qué otra podríamos hablar en este video? Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo algunos compuestos iónicos y covalentes de uso cotidiano de nosotros. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y compártelo con aquella persona que esté estudiando al enlace iónico y covalente. Puede que esta explicación le sea de ayuda y estos ejemplos también le permitan entender de manera más clara estos enlaces químicos. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y en TikTok. Y como profe-carrillo en Instagram. Ahí vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como los cursos de química que ya están disponibles. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.